Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esta es la versión Reina Valera 1960. Vamos a leer ahora la versión internacional. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. En esta nueva versión internacional dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. Estas palabras no son dirigidas para todo el mundo, ni tampoco están dirigidas a los líderes de la Iglesia solamente, mucho menos a los que no pertenecen al pueblo de Dios. Dice, si mi pueblo. Estas palabras estaban siendo dirigidas al pueblo de Israel en su tiempo y ahora están dirigidas a nosotros, el Israel espiritual de hoy. Estas palabras están siempre dirigidas para mí y para ti. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre lo que viene. ¿Qué significa sí? Sí es una condición o suposición en virtud de la cual un concepto es dependiente del otro u otros. Si llegas el lunes, llegarás a tiempo. Estudia si quieres ser doctor. Son algunos ejemplos para que entiendas ese ¿qué significa sí? Y ahora, desglosando el versículo, encontramos 4 condiciones que si las cumples podrás recibir bendición de parte de Dios. Si te humillas, si oras, si buscas y si te conviertes de tus malos caminos. Notemos que la primera condición significa mucho, si se humillare mi pueblo. Es curioso ver que no dice si se humillare todo el mundo. Tampoco dice si se humillaren los líderes de la iglesia, los pecadores. Lo que dice es si se humillare mi pueblo. ¿Quiénes son ese pueblo? Ese pueblo somos tú y somos yo. Somos el pueblo de Dios. Al buscar el significado de esta palabra, humillar, encontraremos uno de los significados más destacados, que es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como nuestra cabeza o las rodillas. Específicamente, es una señal de sumisión, de acatamiento. Otro de sus significados es abatir el orgullo, abatir la altivez de alguien, es decir, herir el amor propio o la dignidad de alguien. En la cultura actual se promueve una actitud arrogante, de soberbia, ¿verdad? El querer hacer las cosas a nuestra manera es simplemente un acto de falta de humildad. Al pensar que tenemos todo bajo control, que no necesitamos de ninguna persona para resolver nuestros problemas, estamos demostrando que en nuestro interior hay falta de humildad. La mayoría de las veces tenemos problemas y en vez de buscar del Señor, decidimos resolver con nuestras propias fuerzas y a nuestra manera las cosas. Muchas veces decidimos simplemente ignorar a Dios y tomarnos una actitud de autocompasión. ¿Cuántas veces dejamos que las circunstancias nos derriben, nos hagan sentir derrotados? La actitud que debemos tener es de postrarnos ante Dios para humillarnos y así depositar en Él toda nuestra ansiedad. Depositar en Él nuestras preocupaciones, nuestras dudas, depositar en Él nuestras enfermedades, nuestras circunstancias difíciles. Debemos creer en su palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor nos dice que no debemos inquietarnos por nada, que más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentemos nuestras peticiones a Él, dándole gracias en todo momento. Esta es la primera condición, si mi pueblo se humillara. La segunda condición es si mi pueblo ora. Esto debería ponernos a pensar, ¿estamos orando lo suficiente?
¿Cuántas horas al día? Si estábamos realmente dedicando tiempo al Señor, a presentar nuestras peticiones delante de Dios, seguramente espiritualmente estaremos fuertes, sanos. Pero si no oramos, si ya no estamos dedicando tiempo a la oración, a lo mejor espiritualmente estamos muertos. La oración implica tener una comunión con el Padre. Y la comunión me lleva a tener una relación. Y la relación me lleva a una intimidad con mi Padre. Y en este versículo, como acabamos de leer, dice, y oraren. Es decir, que en esos momentos el pueblo no estaba buscando la presencia de Dios, no estaba clamando a Dios, no estaba orando a Dios. El Señor dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Entonces debemos saber que tenemos que orar en todo tiempo. En este tiempo debemos saber que tenemos que presentar todo al Señor, nuestros hijos, pidiendo que guarde sus corazones, que guarde sus mentes en Cristo. Es necesario que clamemos a Dios. Es necesario que cada día clamemos a Dios por la unidad familiar. ¿Cuántas familias se están destruyendo? ¿Cuántos divorcios se están produciendo? Hoy Dios te llama a que le busques. Hoy más que nunca debes ir delante de tu Padre Celestial a llevar tus cargas, a llevar tus preocupaciones. Descansa en Él. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Tercera condición, si mi pueblo me busca. Estamos viviendo tiempos en que la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos, como dice la palabra, se ha enfriado. Vivimos en una época donde el egoísmo prevalece en el ser humano, buscando la forma de crecer profesionalmente, de adquirir una mejor posición laboral, una prosperidad material y muchas otras cosas. Sin embargo, quiero decir algo importante. Ninguna de estas cosas son malas. Lo que está mal es que se le dé el primer lugar en buscar dichos logros, cuando el primer lugar debemos dárselo a Dios. No es malo tener dinero. El problema es que el dueño de tu vida sea el dinero. Como ese joven rico. Era rico, tenía posesiones, pero el dinero, esas posesiones, eran su Dios. Por eso Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoros en los cielos. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí te das cuenta que el Dios de este joven era el materialismo, era el poseer, el dinero, la riqueza. No es malo tener dinero. El problema es que el dinero sea tu dueño. Recuerda por unos instantes si en algún momento usted con diligencia buscó algo que se le perdió. Solemos mover muebles, escudriñamos debajo de la cama, movemos todo, volteamos todo cuanto sea necesario y nos esforzamos y hacemos lo que sea posible por encontrar lo que hemos perdido. Piense que si usted toma esa actitud ante un objeto de valor o las simples llaves de la casa o del coche, ¿con cuánto mayor anhelo deberíamos buscar a Dios? Cuando buscamos algo siempre tenemos que esforzarnos para encontrarlo. Con mucha razón debemos esforzarnos para buscar a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Vaya pasaje, ¿eh? ¿Estamos buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Qué estás buscando antes que Dios? ¿Qué hay en tu vida que está ocupando el primer lugar de Dios? Analiza tu vida. ¿Qué hay en mi vida que está quitando ese primer lugar a Dios? ¿Qué hay en mi vida que está tomando más valor que mi propia familia incluso? ¿Qué hay en mi vida que está haciendo que ya no me relacione con los demás, que no asista a la iglesia? ¿Qué estoy poniendo en mi vida antes que a Dios?
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Mateo capítulo 6, verso 33. Como seres humanos, trazamos las prioridades que existen en nuestras vidas, ya que normalmente le damos más importancia a ciertas cosas que a otras, ¿verdad? Y dentro de esas prioridades, algunas veces dejamos las cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios de último. Priorizamos las que no tienen ningún provecho espiritual. Y es posible que lo anterior lo hagamos sin tener la mala intención de desobedecer la palabra de nuestro Dios. Simplemente empezamos a descuidar lo que debería ser el primer lugar en nuestras vidas. Y en determinado momento hemos desplazado a Dios al segundo lugar para nosotros. Debido a no tener bien establecidas nuestras prioridades, muchas veces gastamos nuestro dinero en lo que no es pan y trabajamos para cosas que no satisfacen. Isaías capítulo 55, verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay momentos que permitimos que nuestro razonamiento, los deseos de la carne, la voluntad de los pensamientos o los conceptos carnales dicten nuestras prioridades cuando en realidad nuestras prioridades deben ser dictadas por la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos obedecer la voz de Dios que dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura». La palabra de Dios también dice: «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Jeremías capítulo 2, verso 13. Podemos caer en la misma situación que plantea Jeremías, dejar la fuente de agua viva y cavar cisternas rotas. Pero debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos dejar nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos y volvernos a Dios para alcanzar misericordia. Dice la palabra que Dios es amplio en perdonar. Las palabras «buscad primeramente el reino de Dios y su justicia» implica dejar nuestros malos caminos y pensamientos inicuos para volver a Dios. Isaías lo deja bien claro: «Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Isaías capítulo 55, verso 7. Lo anterior no implica que las cosas secundarias dejen de ser importantes, al contrario. Por esa razón tenemos la tendencia a ponerlas de primero. Sin embargo, a pesar de su importancia, la Biblia es clara al decir: «Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido». Jesucristo dijo esto: «Si buscamos el reino de Dios, todas estas cosas os serán añadidas». ¿Y qué cosas son añadidas? Las cosas de la vida. Las cosas que Jesús había mencionado previamente. «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?». Mateo capítulo 6, verso 25. Este versículo tampoco indica que debemos de dejar de buscar las cosas necesarias de la vida, pero sí se nos declara que estas cosas son secundarias y que lo que se nos pide es buscar primeramente el reino de Dios, las cosas de Dios primero. Lo demás viene por añadido. Lo demás viene segundo, detrás. Si hacemos estas cosas, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas se añaden después. Debemos confiar en Dios y cumplir con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 7, dice: «Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar». También en Eclesiastés, capítulo 5, versos del 15 al 16, nos dice lo mismo: «Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano?». ¿Cómo olvidar tampoco las palabras de Job? Capítulo 1, verso 21. «Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá». Todos estos versículos de la palabra de Dios nos dan a entender que cuando morimos, nada de este mundo nos podemos llevar,
Por lo tanto, recuerda que debemos cumplir con ese mandamiento, el que te acabamos de leer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No buscarlo para ver qué nos puede dar, sino buscar su rostro para conocerle. Buscar conocerle para aprender a ser como Él. Él es el quien nos da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tú y yo necesitamos. Esa paz que nos provee de lo que necesitamos y que nos fortalece en los tiempos de dificultad. Buscar su rostro nos permite descansar con la seguridad de que Él va a proveer nuestras necesidades espiritual, emocional, también física. Buscar de la presencia de Dios y de su rostro nos va a permitir experimentar todos y cada uno de los atributos de Dios. Él nos llena de su gracia para que donde habitemos, Él more en nosotros. Si mi pueblo abandona su mala conducta. Nuestra conducta es la manera de comportarnos o las acciones que tenemos hacia los demás. La conducta se refiere al estilo de vida de cada ser humano. Cuando Dios dice, si mi pueblo abandona su mala conducta, se refiere a que si cada persona se convierta a Él de corazón, se aparta de todas las iniquidades, de todos los pecados que podemos tener, Él te bendice. ¿Y de qué manera te bendice el Señor si dejas de pecar, si dejas tu mala conducta? Él te hace libre de acuerdo a tu búsqueda hacia Él. El Señor, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, te da las herramientas para que puedas perseverar de manera que logres forjar el carácter de Cristo. Así puedes recibir de la gracia, la gloria que Él tiene para ti. Dentro del pueblo de Dios, hoy en día se ve la falta del temor de Dios. Cometemos pecados todos los días. Pecados que a veces no nos damos cuenta. Pecados que en muchas ocasiones sí sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Murmuración, el hablar mal de los líderes, el hablar mal de nuestros compañeros de trabajo. Cometemos pecados de egoísmo, donde buscamos el beneficio personal. Creemos que los pecados que solo Dios ve, Él juzga. Son los de no matar, no robar. El pecado no tiene denominaciones. El pecado del chisme es igual a robar o matar. Así que Dios está llamando a un pueblo a que le sirva sin máscaras en el corazón, que se conviertan del mal camino. Qué importante es que saquemos toda la contaminación que tenemos en nuestro corazón, porque la iniquidad opera en nosotros. Y por último, la última condición para ser bendecidos de parte de Dios. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Cuando Dios habla en este pasaje bíblico de que Él escuchará desde el cielo, que Él perdonará nuestros pecados, que Él restaurará nuestra tierra, hay algo importante que el pueblo de Dios debe conocer, y es que mientras estemos llenos de iniquidad, las bendiciones nos llegan, pero no nos duran. Usted puede estar luchando con algún pecado y lo deja por un tiempo, pero en algún momento vuelva a caer en el mismo pecado o en otro peor. Entonces, hasta que usted no ataque la raíz del problema, que es la iniquidad, no podrá caminar en plenitud y libertad. Debe desarraigarla, debe renunciar a las maldiciones generacionales que consigo trae la misma. Una vez que tú renuncias a ellas, Dios escucha su clamor por ser libre de estas maldiciones que nos aquejan, que nos tienen atados. Dios nos dará el perdón a causa de nuestro arrepentimiento y nos va a restaurar, va a traer bendiciones que se van a posar en nosotros y que van a permanecer. Debemos examinarnos diariamente y actuar pidiéndole perdón a Dios, esforzarnos por cambiar nuestra manera de vivir para parecernos a Jesús, el ejemplo perfecto. Es difícil, sí. Todos los días cometemos pecado, todos los días fallamos. Todos los días, de cualquier manera. De pensamiento. A lo mejor has escuchado una conversación que no tenías que escuchar y no has sido una persona que has cortado, no has sido atalaya, has visto la murmuración y podías haber cortado y te has callado.
A lo mejor tú has sido partícipe de esa murmuración. A lo mejor has visto algo que no tenías que ver. A lo mejor has hecho algo que no tenías que hacer. ¿Has pecado? ¿He pecado? ¿Verdad que sí? Pues tenemos abogado perfecto y tenemos un Dios que es amplio en perdonar. Que no te engañe el enemigo diciendo el pecado que has hecho es imperdonable. Que no te engañe. El Señor te quiere perdonar, el Señor te quiere restaurar. Para recibir bendición de parte de Dios, para recibir su perdón, recuerda este segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, si se humilla Juan, si se humilla José, si se humilla María, si se humilla Luisa, si se humilla Noemí, si se humilla Juan Carlos, sobre el cual mi nombre es invocado. Tú te puedes humillar, pero a lo mejor en el nombre equivocado. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Es un proceso. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Preciosa promesa de parte de Dios. Atesórala en el corazón. Memorízala. Compártela.